Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Lo estáis haciendo muy bien, porque sabemos que el tema es difícil, es difícil. Bueno, yo era una niña normalita, una niña muy graciosa, muy simpática, muy vistosa, muy agradable, pero de un lunes a un martes pasé a ser una niña que lloraba por las esquinas, que estaba todo el día triste, la oveja negra. Ya pasé a ser una niña pues que nadie quería estar con ella y lloraba y rabietas, y después pasaron las depresiones y después los intentos de suicidio. Pasaba un buen tiempo, otra vez depresiones, no quería estudiar, no quería vivir. Si me dejaban sola intentaba suicidarme, me pasaba el día pensando cómo podía suicidarme, y eso sería con 6 años. Y no solo eso, ahí siguió mi vida. Mis padres intentaban hacer todo lo posible por ayudarme, por entenderme, porque ni yo misma comprendía por qué. Solo sabía que no quería vivir. Pero un buen día empecé a tener algunos juegos. Y como dijo Eva, yo tuve ese problema de masturbación compulsiva. Pero estamos hablando de una niña de 6, 7 años. Mis juegos todos eran sexuales, todos. Normalmente una niña coge un juguete y la forma de jugar pues es que se casan, son felices, se van, se visten, ropita bonita. Lo mío era todo sexual. Pasé a tener la masturbación compulsiva, por eso era días, todos los días, 3, 4 veces. Y hablamos de una niña de 7 años. Imaginaros por un momento a un niño de vuestro entorno que tenga esa edad. Imaginároslo, ponerle cara. Imaginaros a ese niño masturbándose compulsivamente. Eso me creó un sentimiento de culpabilidad, porque yo sabía que yo era distinta del resto de mis amigas. ¿Por qué menciono esto y enfatizo esto? Porque yo sabía que yo me sentía adulta, no me sentía niña. Sentía que yo no podía jugar a las muñecas como ellas jugaban, porque eso era de niñas. Yo no sabía por qué, ni sabía qué estaba pasando en mí, pero sabía que era distinta, diferente. Y ves a veces que seguro que todo lo habréis dicho, ¿no? Cuando veis una niña que a lo mejor está un poquito más espabilada, decimos, es que esta está muy espabilada. Lo siento, es que alguien la espabiló. Es que alguien la espabiló. Y eso es lo que pasó conmigo. Y estuve así. Eso fue porque a la edad de 6 años, un vecino, donde yo iba a comprar, pues decidió pues de cogerme, no sé cómo, porque no sé todavía cómo consiguió, no he podido recordarlo todo, porque a todo esto yo no recordaba nada. Ya os contaré cómo fui recordando. O sea, que no recordéis no garantiza que no haya pasado. Y este vecino pues empezó a abusar de mí. Y una de las características que tenía este vecino, aparte de enseñarme, me imagino que él me enseñó a masturbarme y todo eso porque no era normal para una niña de 7 años, que llegaba a mi casa y mis juegos, yo sé que es un poco fuerte, pero mis juegos eran pensar que yo era prostituta, con 7 años. Y que venían hombres a pedir mis servicios. Estoy hablando de 7 años. No tenía más, 7 años. Y una de las cosas que este hombre hacía era que yo tenía el pelo, como veis, muy rizado, así muy pomposo. Me quitaba la cola y me soltaba el pelo. Y él tenía sus fantasías. Yo llegaba a casa y silencio. Yo era incapaz de decir nada. Incapaz. Porque pasó que eso es como que yo lo puse en una parte atrás en mi vida, dije, esto no ha pasado. Y yo no recordaba absolutamente nada. Pero sí había evidencias. Intentos como os he comentado, intentos de suicidio, depresiones, ansiedad. Quería estar encerrada todo el día, no quería salir, no quería hablar. Solo estar en casa, resguardada, jugando, con mis juegos especiales. Solamente eso. Al cabo del tiempo, que continuaba así, era una pesadilla vivir así. Con la edad de 9 años, pues lo típico, te preparas tu comunión, voy a la iglesia y allí me tropiezo pues con un cura. Un cura que lo que más hizo fue acercarse, porque me imagino, y eso seguro, que yo tenía aquí un cartel, estoy anulada, abusa de mí si quieres.
porque yo no tenía voz, no tenía voto, no era incapaz de decir mi nombre, no tenía deseos de vida, no tenía ganas de nada. Me sentía como un felpudo, tenía más valor que yo. Autoestima, no es que tuviera poco, es que no tenía simplemente, no tenía. Pues este cura empezó a acercarse a mí, me enseñó a bautizar, me enseñó a ejercer como monaguillo y también me enseñó un pasillo que une en Málaga una iglesia con otra iglesia donde los curas y las monjas mantenían relaciones sexuales. Y cuando tenían hijos, los bebés que nacían los mataban y los metían en las rocas. Esta era la historia que me contaba el cura y después abusaba de mí. En mi inconsciente yo pensé, quizás si no tuviera mi pelo, este hombre me dejaría. ¿Y qué empecé a hacer? Como veis aquí, esta soy yo, con 12 años. Ya de por sí me sentía marginada, sucia, fea, me sentía lo peor. Imaginaros, con 12 años, cuando además estás así, que para el resto del mundo puede pensar que estás enferma, que tienes una enfermedad del pelo. Era doblemente rechazada. Primeramente rechazada por mí, que es lo peor que te puede pasar, que tú misma te rechaces. Segundo, rechazada por todo mi entorno. Y tercero, mis padres sin saber qué hacer, porque no tenían ni idea de qué hacer. Empecé a tirar del pelo. Yo sé que muchos no sabréis lo que es. Esto se denomina tricotilomanía compulsiva. Esto es la acción de arrancar el pelo compulsivamente, porque mientras yo arrancaba el pelo, eso hacía que sintiera una calma ficticia, porque cuando me iba al espejo y veía la consecuencia de haber arrancado mi pelo, la ansiedad volvía más rápido y mayor. Volvía la ansiedad, volví a tirar del pelo, alivio. Vuelvo al espejo, ansiedad, vuelvo a tirar del pelo, alivio. Eso es un círculo que nunca se acaba. Y llegué a esto. Con esta edad no tenía amigos, no quería salir, intentaba suicidarme, mis pensamientos aumentaron y no tuve vida. Eso no era vivir. Pero lo peor es cuando tú sufres y no sabes por qué. No sabes por qué. Porque aquí os digo, yo no recordaba absolutamente nada. Solo sabía que cuando venía alguna amiga y me contaba, ¿sabes? Mi padre me ha hecho esto. Yo me sentía igual que ella, con la diferencia de que ella podía recordar y yo no. Por lo tanto, el problema era mío y yo era culpable de lo que me estaba pasando. Enfatizo mucho esto porque es un tema asqueroso. Podría decir otros calificativos, pero este, el más educado, es un tema asqueroso. Pero los que hemos sido víctimas, tenemos que hablarlo. Hay que hablarlo. Tenemos que traer el pasado al presente para poder tratarlo como adulto y devolver la carga al que le corresponde. Un día yo seguía, pues empecé tenía problemas sexuales, tenía depresiones, tenía ansiedad, intentos de suicidio. Mi vida era un caos. No tenía amistad, mis padres me llevaban a psicólogos y lo que decían que es que eran celos. Me ayudaron mucho. Me ayudaron una barbaridad. Porque eso hizo que mis padres también estuvieran en mi contra. Porque imaginaros que te viene tu hija y te dice, mamá, mira, o te das cuenta que a tu hija le falta la mitad de la cabeza, del pelo. ¿Qué harías? No es normal que tirarte del pelo. De hecho, se denomina una enfermedad desconocida, porque nadie sabe por qué viene y nadie sabe cómo se quita. Pero yo ahora sí lo sé. Porque estáis viendo, me imagino que si no veis esta foto y no me hubierais conocido antes, no hubierais imaginado que he tenido ese problema. Pues estuve 17 años arrancándome el pelo. 17 años de dolor, de sufrimiento, de rechazo, de sentirme incomprendida y de culparme yo a mí misma primeramente. Llega un día en que empiezo a tener recuerdos, imágenes de una niña desnuda con su pelo pomposo, hasta que un día, de espaldas, hasta que un día esa niña se da la vuelta y descubro que soy yo. Y empiezo a entender algunas cosas, pero ahora me veía, sabiendo que había sido víctima de abusos, pero no recordaba por quién. Podía ser mi padre,
Podía ser mi tío, mi abuelo, el vecino, el panadero, el pescadero, podía ser todos los hombres, eran aspirantes a ser mis abusadores. Y lo compartí con un grupo y aquí conocí a Gloria y ella me dijo, vente. Nos juntamos y empezamos a hablar. Conforme yo fui hablando de cómo me sentía, saber que había sido víctima de abuso, no sabía todo lo que sé hoy, ni podía comprender todo lo que hoy comprendo, pero el saber que podía hablar de cómo me sentía, eso hizo que mi mente, mi subconsciente se relajara y empecé a recordar. Y empecé a tener los recuerdos. Pude recordar cómo era la casa del primer abusador. Pude tener una recesión. Una recesión es cuando vives en un momento lo que sufriste en aquel momento. Y una tarde me puse a gritar, imaginarme, yo soy muy tranquila, pero esa tarde me puse a gritar como una loca, literalmente. Y empecé a recordar todo lo que el cura había hecho. Con una diferencia, que ya era mayor, sabía que no era mi culpa y pude gritar y exteriorizar todas las emociones y sentimientos que aquel día no pude exteriorizar. Es como si yo di permiso a Susana, a la que aquí veis, yo le di permiso y la defendí. Por eso es tan importante hablar. Después de muchos años, no os asustéis, llevamos casi 8 años, pero es que hoy ya tomé la decisión de que mi vida pudiera servir para ayudar a otras mujeres. Pero ya hace años que conseguí superar la ansiedad. Fue lo primero que tuve que atajar en mi vida, la ansiedad. La depresión, por supuesto. Fuimos amigas, pero ya no. Los intentos de suicidio desaparecieron. La masturbación compulsiva desapareció. Y por último, como veis, la tricotilomanía también desapareció.